Antes del rayo. Antes de Siggy. Antes del Mesías alienígena, el duque blanco y delgado, el hombre que cayó a la Tierra, había un adolescente sentado tranquilamente en un estudio de la BBC. Vestía traje, hablaba con un desafío silencioso y sin saberlo, estaba a punto de encender la mecha cultural. Este no era David Bowie todavía, era David Jones. Y con una frase simple y profunda, no vemos por qué la gente debería perseguirnos por esto, accidentalmente reveló el futuro. Bienvenidos a Trending Moment Now. Hoy no solo recordamos a David Bowie, el ícono. Rastreamos el momento preciso, casi imperceptible, en que la rebelión irrumpió en la sala, no con un estallido, sino con un toque cortés pero firme. Acompáñenos en un viaje al pasado, a un instante crucial que moldeó no solo a una leyenda, sino la comprensión de la identidad y la rebeldía de toda una generación. En noviembre de 1964, Gran Bretaña era una nación que aún se aferraba a sus sensibilidades de posguerra. Era una época de cuellos rígidos, cabellos bien peinados y una expectativa tácita de conformidad. La sociedad valoraba la respetabilidad por encima de todo, y cualquier desviación de la norma a menudo se recibía con sospecha, si no con desprecio absoluto. El panorama cultural estaba a punto de experimentar un cambio radical, pero muchos aún estaban firmemente arraigados en la tradición. Entonces un joven de 17 años, aparentemente modesto, apareció en el programa Tonight de la BBC. Se presentó como el fundador de algo que sonaba a la vez completamente serio y deliciosamente travieso, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Hombres de Pelo Largo. No era solo un titular peculiar, era un desafío directo al orden social imperante, expresado con una calma inesperada. Suena casi cómico ahora, ¿verdad? Una sociedad dedicada a defender el derecho de los hombres a dejarse crecer el pelo. Y sí, había un descaro innegable en todo el asunto, una audacia juvenil característica de la creciente contracultura. Pero bajo la superficie de esta protesta lúdica se escondía una profunda valentía, la voluntad de defender la expresión personal en un mundo que a menudo exigía uniformidad. David Jones habló con elocuencia sobre las indignidades cotidianas que él y otros sufrían. Relató cómo se burlaban, acosaban y menospreciaban, simplemente por el largo de su cabello. Comentarios como cariño, o puedo llevarte el bolso, le eran lanzados, no como bromas, sino como insultos apenas disimulados, diseñados para avergonzarlo y menospreciarlo. Estos no eran incidentes aislados, eran un juicio social generalizado. Y entonces pronunció algo discretamente radical, una declaración que resonó mucho más allá de las paredes del estudio: eso tiene que parar. No hubo gritos, ni ira manifiesta, ni posturas agresivas. Solo una resistencia serena y razonada, una silenciosa afirmación de autonomía personal. Fue un momento de desafío puro y sin adulterar, expresado con una serenidad casi inquietante. ¿Mi opinión? Ese momento importa mucho más de lo que la mayoría cree. No fue solo una fugaz aparición en televisión, fue un presagio de lo que vendría. Porque la rebelión no siempre derriba la puerta con fervor revolucionario. A veces simplemente llama a la puerta, educada pero firmemente, y luego se niega rotundamente a irse, erosionando lentamente los cimientos de las normas obsoletas. Es una poderosa lección sobre el sutil arte de la transformación cultural. Seamos sinceros. Esta aparición fue en parte una decisión calculada. David Jones, incluso a los 17 años, ya era un artista emergente con ansias de reconocimiento. Quería atención por su música, por su banda, por sus incipientes ambiciones creativas. Ya había aparecido en otros programas musicales de la BBC, trabajando incansablemente para que su música se escuchara. Sus compañeros de banda, en un arrebato de ingenio juvenil, conformaron convenientemente la mayor parte del movimiento que él representaba. Fue una ingeniosa autopromoción, una forma de aprovechar una idea peculiar para lograr el máximo impacto. Este detalle biográfico añade un toque de pensamiento estratégico a sus inicios, demostrando una comprensión innata de cómo captar la atención del público. Pero he aquí la distinción crucial: un simple truco publicitario solo funciona de verdad, solo resuena de verdad, si conecta con algo real, algo profundamente arraigado en la conciencia colectiva. Y a mediados de los años 60, el cabello largo en los hombres no era solo una declaración de moda, era un profundo acto de confrontación, un símbolo visible de una división generacional.
Era una protesta silenciosa contra las rígidas expectativas de masculinidad y conformidad. El análisis cultural de la época revela una sociedad que lidiaba con cambios rápidos. Los escolares eran expulsados de las aulas por llevar el pelo rebelde. Los trabajadores eran enviados a casa, con sus vidas amenazadas por un simple peinado. Una famosa anécdota cuenta la historia de un soldador que provocó una huelga en toda una fábrica por negarse rotundamente a cortarse el pelo, lo que pone de relieve la intensa carga emocional y social que conllevaba este asunto aparentemente trivial. Así, cuando el joven Bowie, con una visión casi profética, declaró: "Si alguien es despedido de una fábrica, redactaremos una petición", no solo estaba rematando el chiste. Estaba expresando una comprensión incipiente de la política de identidad, defendiendo instintivamente el derecho a la autoexpresión y desafiando las reglas arbitrarias que regían la vida de las personas. Fue una declaración poderosa y empática de un adolescente. Y sí, para los estándares actuales, su cabello ni siquiera era particularmente largo. Apenas le rozaba el cuello. La verdadera rebelión, la profunda declaración cultural, no radicaba en la longitud del cabello en sí. Se trataba de la decisión audaz y sin complejos de llevarlo así, de afirmar la libertad personal frente a la presión social. Fue una silenciosa declaración de independencia, precursora de las muchas transformaciones que definirían su legendaria carrera. La década de 1960, a pesar de su espíritu revolucionario, no fue fácil para David Jones. Sus inicios profesionales fueron una serie de fracasos y fracasos. Los contratos discográficos no se materializaron en éxitos duraderos. Los estilos musicales cambiaron a una velocidad vertiginosa, dejando a muchos artistas con dificultades para encontrar su lugar. Su confianza, sin duda, flaqueó bajo el peso de los repetidos reveses y el potencial incumplido. Lo intentó todo, experimentando con diversas personalidades y géneros musicales en una búsqueda incesante de su voz artística. Se vistió con los elegantes trajes del movimiento Mad, abrazando su estética rebelde pero a la vez elegante. Exploró el mundo introspectivo del trovador folk, rasgueando una guitarra acústica y tejiendo narrativas poéticas. Se adentró en los sonidos vibrantes y caleidoscópicos del rock psicodélico, explorando las fronteras sonoras de la época, que expandían la mente. Cada etapa fue un paso adelante, una experiencia de aprendizaje. Entonces surgió un problema práctico, pero crucial. Otro Davy Jones ya era famoso, ya un nombre familiar, cautivando al público como miembro del popularísimo grupo pop estadounidense The Monkees. Para evitar confusiones y forjar su propia identidad, David Jones sabía que necesitaba un nuevo nombre, un apodo que lo distinguiera y que indicara el artista extraordinario en el que estaba destinado a convertirse. Eligió un nuevo nombre inspirado en el legendario pionero estadounidense, Jim Bowie. Jim Bowie era un rebelde, un luchador, símbolo del individualismo aguerrido y del espíritu indomable de la frontera estadounidense. Esta elección fue profundamente simbólica, reflejando un deseo de fuerza, singularidad y espíritu pionero. Fue un acto consciente de autocreación, un paso deliberado hacia la forja de una nueva identidad. Y así nació David Bowie. No fue solo un cambio de nombre, fue una metamorfosis, un cambio de imagen y la adopción de una nueva personalidad más potente. Marcó el inicio de una trayectoria sin precedentes de reinvención artística e impacto cultural. Y poco después de esta transformación crucial, el mundo conocería otra creación icónica, un personaje que catapultaría a Bowie a la estratosfera de la conciencia global, Major Tom. Cuando Space Oddity finalmente conectó con el público en 1969, no fue solo por su oportuna asociación con el alunizaje. Su poder perdurable no residió en los cohetes y las maravillas tecnológicas, sino en su profunda exploración del aislamiento, un tema que resonó profundamente en oyentes de todo el mundo. Capturó una experiencia humana universal, envuelta en una narrativa futurista. El propio Bowie explicó más tarde que Major Tom era mucho más que un simple astronauta. Era una potente metáfora, un símbolo del individuo alienado. Representaba al adolescente que flotaba solo en la inmensidad del espacio, invisible, inaudito y profundamente incomprendido. Esta interpretación eleva la canción de una simple narrativa de ciencia ficción a un conmovedor comentario sobre la condición humana, especialmente relevante para los jóvenes adultos que lidian con su lugar en el mundo. Mi oficio, declaró célebremente, refiriéndose a la embarcación del Mayor Tom, era arte.
Esa frase, una declaración simple pero profunda, me conmueve cada vez. Es una revelación, una clave que desvela el significado más profundo de sus luchas tempranas y su incansable búsqueda de la autoexpresión. Replantea toda su trayectoria artística, desde la silenciosa rebeldía de su juventud hasta las narrativas cósmicas de su música. Porque de repente esa entrevista aparentemente inocua de la BBC de 1964 cobra un sentido absoluto e innegable. El pelo largo, la serena rebeldía ante el ridículo, la insistente necesidad de ser diferente, de forjarse un espacio propio, no eran actos casuales. Eran las primeras manifestaciones de un artista en busca de su voz, de su medio, de su oficio. No buscaba simplemente una fama fugaz ni un reconocimiento superficial. Buscaba oxígeno, un espacio para respirar, crear y existir con autenticidad. Buscaba una plataforma donde su visión única pudiera florecer, donde su mundo interior pudiera exteriorizarse y compartirse. Space Oddity se convirtió en ese oxígeno, un testimonio del poder del arte para expresar los inefables sentimientos de soledad y anhelo que todos llevamos dentro. Entonces David Bowie hizo algo verdaderamente extraordinario, algo que alteró irrevocablemente el panorama de la cultura popular. Dejó de pedir permiso. Se deshizo de las restricciones de las expectativas sociales y abrazó una forma radical de autoexpresión que desafió toda noción preconcebida de género, identidad y representación. Esto no fue solo moda, fue una declaración de guerra contra el conformismo. Llevaba vestidos en las portadas de sus discos, no como un truco, sino como un acto deliberado de provocación y liberación. Creó a Ziggy Stardust, una estrella de rock extraterrestre que difuminaba las fronteras entre lo masculino y lo femenino, lo humano y lo extraterrestre, la realidad y la fantasía. No se trataba solo de escandalizar al establishment, se trataba de liberar al individuo, de expandir la definición misma de lo que significaba ser humano. La audaz adopción de la androginia y la teatralidad por parte de Bowie tuvo un profundo impacto. Personas que nunca se habían visto reflejadas en la cultura dominante, aquellos que se sentían marginados, diferentes o incomprendidos, de repente se sintieron visibles. Vieron un atisbo de sus propias y complejas identidades reflejadas en su arte intrépido, encontrando validación y un sentido de pertenencia en su desafiante autoexpresión. De ser objeto de burla y ridiculización por la simple longitud de su cabello, símbolo de una pequeña desviación, evolucionó a un poderoso espejo para millones de personas. Les reflejó sus propios deseos de libertad, sus propias luchas con la identidad y su propio potencial de autoaceptación radical. Esta transformación no es ironía, es un testimonio del profundo poder de la evolución artística, un viaje desde la rebeldía silenciosa hasta la liberación global. Este periodo marca un punto crucial en la historia cultural, donde la música y la moda convergieron para desafiar normas sociales profundamente arraigadas. Bowie no solo vestía ropa, la convertía en arma, convirtiendo la tela y el maquillaje en herramientas para la crítica social y el empoderamiento personal. Demostró al mundo que la identidad era fluida, performativa y, en última instancia, una cuestión de elección individual, allanando el camino para que las generaciones futuras exploraran su propia identidad auténtica. Glam rock, soul, la trilogía experimental de Berlín, superestrellato pop, experimentos industriales. David Bowie no se limitó a perseguir tendencias, las creó y las abandonó con un espíritu inquieto antes de que tuvieran la oportunidad de volverse cómodas o convencionales. Su carrera fue una clase magistral de constante evolución, un testimonio del poder de la evolución artística. Comprendió que el estancamiento era enemigo de la creatividad. Cada nuevo álbum, cada nueva personalidad, era una liberación deliberada de lo viejo, un salto intrépido hacia lo desconocido. No se trataba solo de géneros musicales, era un enfoque filosófico de la vida y el arte, un compromiso con la transformación perpetua. Nos enseñó que la identidad no es fija, sino un panorama dinámico y en constante cambio. En una ocasión describió su obra como nostalgia del futuro, un concepto que encapsula a la perfección su visión única. Miraba atrás a cosas que aún no habían sucedido, anticipando cambios culturales y panoramas emocionales antes de que se materializaran por completo. Esta previsión, esta capacidad de conectar con el espíritu de la época incluso antes de que se formara, es lo que consolidó su estatus de auténtico visionario. Esa podría ser la frase más Bowie jamás pronunciada.
Habla de su asombrosa capacidad para adelantarse a su tiempo y estar profundamente arraigado en la experiencia humana. Destaca su papel como profeta cultural, un artista que no solo reflejó la época, sino que la moldeó activamente, guiándonos hacia nuevas formas de ver y ser. Su legado es un testimonio del poder de aceptar el cambio. Su incesante reinvención no solo buscó su propia satisfacción artística, fue una inspiración para innumerables personas. Nos demostró que está bien cambiar, explorar diferentes facetas de nosotros mismos, despojarnos de viejas pieles y abrazar nuevas. Esta filosofía de constante transformación es quizás su don más perdurable, un mensaje poderoso para cualquiera que navegue por las complejidades de la identidad en un mundo en constante cambio. Años después, mucho después de sus primeros actos de rebelión, Bowie contempló el naciente Internet y, con su característica clarividencia, sonrió. No vio solo una nueva tecnología, vio una nueva frontera, un lejano oeste digital rebosante de promesas y peligros. Sus visiones sobre su potencial fueron notablemente precisas, sobre todo considerando la etapa inicial de su desarrollo. Lo calificó de subversivo, reconociendo su poder inherente para perturbar las jerarquías establecidas y desafiar a los guardianes tradicionales de la información y la cultura. Vio su naturaleza caótica, entendiendo que su estructura descentralizada conduciría a una explosión de voces diversas y resultados impredecibles. Y fundamentalmente reconoció su espíritu rebelde, su capacidad para empoderar a las personas y fomentar nuevas formas de comunidad. Advirtió que sería emocionante y aterrador a la vez, una dualidad que describe a la perfección nuestro panorama digital actual. Esto fue antes de la adopción generalizada de las redes sociales, antes de la ubicuidad de los servicios de streaming, antes de que los algoritmos comenzaran a dictar nuestros gustos y filtrar nuestras realidades. Su visión fue notablemente clara, anticipando el profundo impacto que esta tecnología tendría en la interacción humana y el consumo cultural. Y sin embargo, aquí estamos. Observamos, compartimos, conectamos y encontramos nuestra identidad a través de las pantallas, tal como él predijo. Navegamos por un mundo saturado de información digital, moldeando constantemente nuestras identidades digitales e interactuando con comunidades globales. Sus palabras resuenan con una precisión casi inquietante, lo que pone de relieve su extraordinaria capacidad para percibir las tendencias futuras. Nos vio venir. Comprendió la necesidad humana fundamental de conexión, expresión y pertenencia, y cómo Internet podía satisfacer y al mismo tiempo complicar esos deseos. Su temprana adopción de las plataformas en línea, incluyendo el lanzamiento de su propio proveedor de servicios de Internet, demostró su compromiso con la exploración de esta nueva frontera, consolidando su reputación como un auténtico innovador y un visionario adelantado a su tiempo. Hay una anécdota famosa. Bowie se reunió una vez con el primer ministro del Reino Unido con tacones altos y cuello clerical. ¿Y cuál fue la reacción? Nadie se inmutó. No fue un escándalo, simplemente Bowie fue Bowie. Este momento aparentemente trivial, dice mucho del profundo cambio cultural que ayudó a orquestar. Ahí es cuando realmente sabes que un rebelde ha triunfado. Cuando la conmoción desaparece, cuando lo escandaloso se vuelve cotidiano, cuando lo que antes era transgresor simplemente se acepta como parte del tejido cultural. Significa un cambio fundamental en las actitudes sociales, una ampliación de lo que se considera aceptable e incluso celebrado. Bowie no solo traspasó los límites, los traspasó por completo. El adolescente, una vez objeto de burla y ridiculización por su cabello ligeramente largo, por atreverse a expresar una sutil diferencia, cambió las reglas tan radicalmente que la diferencia misma se volvió común. No solo abogó por la tolerancia, encarnó una aceptación radical de la individualidad que impregnó la cultura popular. Nos mostró que la autenticidad, en todas sus formas, no era algo para ocultar, sino para celebrar. Su trayectoria, desde un adolescente tranquilo y desafiante hasta convertirse en un ícono global que normalizó la autoexpresión radical, es un poderoso testimonio del impacto perdurable de la valentía artística. Allanó el camino para que innumerables artistas e individuos abrazaran sus identidades únicas, desafiaran las normas y vivieran con autenticidad. Su legado es un mundo donde el cabello largo de la individualidad ya no sea motivo de persecución, sino una insignia de honor. Aquella entrevista de 1964 no fue solo una anécdota olvidada de una época pasada. Fue una profecía.
Fue un chico tranquilo, David Jones, quien se puso de pie y dijo con una fuerza casi discreta: merezco existir como soy. Mis decisiones, mi identidad, mi autoexpresión, son válidas. Fue una afirmación fundamental de la dignidad y la autonomía humanas. Y el mundo, poco a poco, finalmente accedió. Tomó tiempo, coraje y el incansable talento de David Bowie para que esa profecía se hiciera realidad. Pero la semilla se plantó en aquel estudio de la BBC, un pequeño acto de rebelión que floreció en un movimiento global de autoaceptación y libertad creativa. Su historia es un poderoso recordatorio de que incluso los actos más pequeños de desafío pueden desencadenar las mayores revoluciones. Si esta historia te conmovió, te hizo sonreír o te hizo reflexionar sobre el poder de la individualidad y el camino hacia el autodescubrimiento, hazme un favor. Dale a me gusta. Es un pequeño gesto, pero le dice a YouTube que esta historia, este momento de rebelión silenciosa, merece más atención, más oídos y más corazones. Comparte este vídeo con alguien que ame la música, admire a David Bowie o se esfuerce por ser el mismo sin complejos en un mundo que a menudo exige conformidad. Deja que se inspire en la valentía de un joven que se atrevió a ser diferente. Deja un comentario abajo, los leo, te lo prometo, y cuéntanos qué significa para ti el legado de Bowie o qué pelo largo has elegido llevar en tu vida. Y si eres nuevo aquí, suscríbete a Trending Moment Now. No solo cubrimos momentos, sino que descubrimos por qué fueron importantes, explorando los vínculos culturales que conectan el pasado con nuestro presente. Profundizamos en las historias que nos formaron, los artistas que nos inspiraron y los movimientos que siguen vigentes. Hasta la próxima. Mantén la curiosidad. Mantén la valentía. Y nunca jamás te disculpes por tu metafórica melena larga.